Entonces, de antemano, profesor Napoleón, y de parte de nuestra facultad y de la Universidad Nacional del Callao, le agradecemos enormemente su presencia por participar en este encuentro interdisciplinario de matemática. Para mí es un gran honor. Y bueno, la conferencia que nos ha preparado el profesor Napoleón se titula Conjetura del anulamiento de ser vía teoría algebraica. Él nos visita del Departamento de Matemática de la Universidad Federal de Paraíba, Brasil. Profesor Napoleón tiene aproximadamente 45 minutos a una hora. Y bueno, al público oyente se le invita a apagar el micrófono y su cámara. Lo dejo, profesor. Ok, buenas tardes con todos ustedes, amigos de la Universidad Nacional del Callao. Para mí es un honor participar en este encuentro interdisciplinario de matemática 2020. Me gustaría agradecer a todos ustedes por la invitación y en especial al profesor Pablo Seminario y al profesor Wilfredo Mendoza por invitarme a participar de este interesante evento que están organizando en pro de la divulgación de la matemática. Muy bien, hoy día voy a hablar sobre una conjetura que es conocida como conjetura del anulamiento de Serre, y para vamos a usar la K-teoría algebraica, herramientas de la K-teoría algebraica, para dar una idea de cómo se demuestra esta conjetura. Bien, entonces vamos a hablar rápidamente de los siguientes tópicos. Inicialmente vamos a presentar la conjetura. En segundo lugar, vamos a presentar algunas herramientas de la K-teoría algebraica con soportes, después las operaciones de Adams y finalmente la demostración de la conjetura en el caso regular local. Bien, entonces vamos a comenzar recordando una definición debida a ser, a multiplicidad de intersección de dos módulos. Consideremos un anillo conmutativo noetheriano local, ¿sí? Y dos módulos finitamente generados con la condición de que la intersección de sus respectivos soportes es igual al conjunto unitario formado por el ideal maximal del anillo. Esa condición significa de que el soporte del producto tensorial de M con N va a ser justamente ese maximal y en consecuencia la longitud de ese tensor va a ser finita. Por tanto, la longitud de todos los módulos de homología Tor van a ser también finitos. Vamos a suponer, además, que uno de los módulos tiene dimensión proyectiva finita, o sea, que tienen resoluciones proyectivas finitas, y todas esas, obviamente, como los módulos son finitamente generados, van a ser también finitamente generados. Bien, entonces, Serre definió lo que se conoce como multiplicidad de intersección de M y N como el número ese que es la suma alternada de las longitudes de esos módulos Tor. Como esas longitudes son finitas y además trátase de dimensiones proyectivas finitas, entonces ahí es realmente esa suma es finita, ¿no? Y por tanto eso de ahí es un número entero. Bien, ¿qué significa en algunos casos esa fórmula Tor de Serre? Por ejemplo, si consideramos una sucesión regular del anillo A contenida en el maximal y suponemos que la longitud de N constado por el AN, donde A es el ideal generado por esa sucesión regular, entonces se puede probar que la multiplicidad de Serre
referente al módulo cociente de A por ese ideal y cualquier otro módulo finitamente generado coincide con EDR. Ese EDR es conocido en el álgebra como la multiplicidad de Samuel del ideal A sobre N. Bien, entonces, por ejemplo, cuando la dimensión de N es igual a R, esa multiplicidad es positiva y por tanto la multiplicidad de intersección de ser también sería positivo. Pero en el caso donde la dimensión de N es menor que R y en consecuencia la suma de la dimensión de N más la dimensión de ese cociente, ¿cierto? Sería menor que la dimensión de A, esa multiplicidad es cero y por tanto la multiplicidad de ser sería también cero. Entonces, en un caso donde la suma de las dimensiones es menor que la dimensión de A, entonces la multiplicidad de ser, la multiplicidad de intersección sería cero. Ok, veamos otro ejemplo. Consideremos el anillo de series de potencias en tres indeterminadas y tomemos, por ejemplo, dos ideales primos, tales que P más Q, dos ideales primos P y Q, tales que P más Q es M primario, o sea, el radical de esa suma es igual a M. Eso significa que el vanishing de P intersecado con el vanishing de Q es exactamente igual al conjunto unitario formado por el maximal. Y supongamos que esos anillos cocientes tienen dimensión igual a 1. Entonces la suma de las dimensiones sería menor que 2. Entonces, en ese caso, geométricamente, estaríamos hablando de dos curvas, o sea, el espectro del cociente y de los respectivos cocientes, y la intersección en ese contexto sería el espectro del producto tensorial, A sobre P, tensor con A sobre Q, que es igual a sobre P más Q, como P más Q es M primario, entonces eso de ahí se reduce a un punto, ¿no? Entonces, geométricamente es dos curvas que se encuentran en el origen, un espacio tridimensional. Bueno, una ligera perturbación de cualquiera de esas curvas haría con que esas curvas no se encuentren más. Por tanto, la multiplicidad de intersección debería ser cero. Y eso de ahí puede ser probado algebraicamente usando, por ejemplo, cohomología de Koszul. Y bien, lo que acontece entonces es que si la suma de dimensiones es menor que la dimensión del anillo, como es este caso, la multiplicidad de intersección de los respectivos módulos es cero. Entonces, pensando en eso, Jean-Pierre Serre conjetura lo siguiente. Si tenemos un anillo noetheriano local y dos módulos finitamente generados de dimensión proyectiva finita, con la condición de que la intersección de los soportes es igual al conjunto unitario formado por el maximal, o sea, que eso significa de que el tensor de M con N es M torsión, por tanto, su longitud va a ser finita. Si asumimos que la dimensión de M más la dimensión de N es menor que la dimensión del anillo, entonces se conjetura que la multiplicidad de intersección de esos módulos tiene que ser necesariamente, como vimos en los ejemplos anteriores, bueno, que eran casos particulares. Bien, esta fórmula esta conjetura, perdón, fue formulada por Serre en 1958 y probada, más bien, pero él lo conjetura en el caso de cuando el anillo es regular. Cuando el anillo es regular, módulos finitamente generados tienen dimensión proyectiva finita, ¿sí? Y además de eso demuestra que esto es verdadero, pero en el caso geométrico, o sea, cuando A es una K álgebra regular, donde K es un cuerpo, o equivalentemente cuando A es regular y contiene un cuerpo.
Posteriormente, Gillet, Soule y después y Roberts, que son, en verdad son dos artículos diferentes, extienden los resultados obtenidos por SER para anillos regulares locales arbitrarios, y ellos trabajan de manera independiente allá por el año 1985. Además de eso, ambos artículos, tanto de Gillet-Soule como de Paul Roberts, incluyen demostraciones para anillos más generales que los anillos regulares, que son cocientes de anillos regulares, o sea, los llamados anillos de intersección completa, que aparecen mucho en el contexto de la geometría algebraica. Bien, entonces el objetivo de nuestro seminario es mostrar cómo algunas, siguiendo las ideas de Gillet-Soule, cómo algunas herramientas de la categoría algebraica son usadas para demostrar la conjetura de SER, por lo menos en el caso regular. El trabajo de Gillet-Soule es mucho más amplio, trabaja en el contexto de esquemas, en verdad, esquemas regulares, pero nosotros lo vamos a adaptar al caso de anillos regulares. Bien, entonces vamos a entrar ya en lo que es la categoría algebraica. Para eso vamos a considerar en principio la categoría, otra cosa, que vamos a denotar PERF, la categoría de los complejos perfectos. Bien, a partir de ahora, A va a ser un anillo conmutativo noetheriano, ¿no? Y Z va a denotar un subconjunto cerrado del espectro de ese anillo, o sea, va a ser el conjunto, el vanishing, conjunto de ideales primos que contiene un determinado ideal de A. Bien, entonces vamos a denotar con perf Z de A, la subcategoría plena de la categoría de los A módulos. En verdad aquí está escrito mal, de los complejos de A módulos, faltó complejos de A módulos. Bien, cuyos objetos en este caso van a ser complejos limitados de A módulos, todos proyectivos finitamente generados y cuya homología está soportada en Z. Esa palabra plena significa de que los morfismos van a ser los mismos que los morfismos en la categoría de los complejos, o sea, morfismos de complejos, mapas de complejos. Bien, entonces un objeto de esa categoría complejos perfectos va a ser un complejo de esa forma. Como es limitado, entonces a partir de un cierto n suficiente, a la izquierda de un cierto van a ser ceros y a la derecha van a ser ceros, solamente vamos a tener algunos módulos proyectivos entre PM y P, todos estos proyectivos finitamente generados, y de manera tal que si consideramos el complejo localizado, o sea, localizaciones de cada uno de estos módulos para primos que están fuera de ese conjunto cerrado, esos complejos van a ser acíclicos, o sea, van a ser secuencias exactas. O equivalentemente, el soporte de los módulos de cohomología de ese complejo o de homología de ese complejo van a estar contenidos dentro de ese cerrado. ¿Ok? Muy bien. A esa categoría, o vamos a definir ahora lo que es llamado el grupo de Grothendieck con soportes en Z, que es denotado como K0 de Z de A. Este grupo es definido como un grupo que tiene la siguiente presentación. Los generadores son las clases de isomorfismos de los objetos, o sea, complejos perfectos soportados en Z, y las relaciones sujetas a dos relaciones. Las relaciones son las siguientes. Caso exista una equivalencia homotópica entre P y Q, o sea, un mapa de complejos que acepta mapa F, digamos, que acepta un mapa G de Q para P, tal que las respectivas composiciones son homotópicas a las respectivas identidades. En ese sentido es una equivalencia homotópica. Pues bien,
entonces P va a ser identificado con ¿qué? Y toda vez que tenemos una sucesión exacta, corta de complejos, ¿no? Entonces P se identifica con la suma de P' más P2'. La construcción de este módulo es tomar el módulo, el grupo, de este grupo, digo, es de este grupo abeliano, es tomar el grupo abeliano libre generado por las clases de isomorfismos de complejos perfectos, cocientado por el subgrupo generado con esas relaciones ahí. Muy bien, una cosa interesante que se prueba en el álgebra homológica es que con esas condiciones, tenemos proyectivos finitamente generados y limitados, una cadena, entonces una equivalencia homotópica es lo mismo que tener un casi isomorfismo. Un casi isomorfismo significa que al nivel de homología, los respectivos módulos de homología van a ser isomorfos. Por tanto, muchas veces en las demostraciones, en vez de considerar equivalencias homotópicas, se trabaja con casi isomorfismos. Ok, entonces ese es el grupo de Grothendieck del anillo con soportes en el cerrado. Bien, este objeto tiene una propiedad universal que es la siguiente. Si consideramos un grupo abeliano G, y una aplicación definida en los objetos aquí en verdad debería ser las clases de isomorfismos de complejos perfectos, de tal forma que si P es casi isomorfo con Q, entonces ρ de P igual a ρ de Q, y toda vez que tenemos una secuencia exacta corta, el ρ de P es igual al ρ de P' más el ρ de P2, o sea, es una función aditiva. Si tenemos una función con esas condiciones, entonces automáticamente existe un único homomorfismo de grupos, del grupo de Grothendieck para el grupo dado G, de tal forma que sigma en la clase, dentro de este grupo, dentro del grupo K0, es igual a ρ de P para todo objeto complejo perfecto. Entonces, podríamos haber definido ese objeto de manera universal y entonces probado su existencia. Muy bien, ese objeto tiene un comportamiento funtorial en el siguiente sentido. Si tenemos un homomorfismo de anillos, phi, bien, ese homomorfismo de anillos induce una aplicación continua entre los respectivos espectros, solo que de manera contravariante, ¿sí? Cambia la dirección. Este phi estrella es definido como si tomamos un primo aquí en B, entonces la imagen viene a ser la imagen inversa de ese primo vía la aplicación phi. Y esto de aquí es conocido cuando se estudia geometría algebraica, que es una función continua y bueno. Supongamos que tenemos Z y W y W, dos subconjuntos cerrados del espectro de A y el espectro de B respectivamente, con esa condición aquí, que W contiene a la imagen inversa de Z vía la aplicación inducida phi estrella. Entonces, se puede probar con esas condiciones, se puede probar de que dado un complejo perfecto, el tensor de ese complejo perfecto va a estar en su clase, su respectiva clase, va a estar en el grupo de Grothendieck de B con respecto a W. Bien, por tanto, ese phi va a inducir un homomorfismo de grupos entre los respectivos
grupos de Grothendieck, tanto de A con respecto a Z y tanto de B con respecto a W, con esta condición. La clase de un complejo perfecto sobre A, soportado en Z, es llevado en la clase del tensor de P de ese complejo con el anillo B. Muy bien, entonces en ese sentido, la construcción de esos grupos de Grothendieck con soportes admite un comportamiento natural, o sea, un comportamiento funtorial. Bien, otras propiedades que son interesantes son las siguientes. Cuando el cerrado es exactamente igual a todo el espectro, entonces se puede demostrar que el grupo de Grothendieck con soportes en el espectro es exactamente igual, o bueno, isomorfo, como quiera, al grupo clásico de Grothendieck del anillo, o sea, aquel que es definido para los A módulos proyectivos finitamente generados. En ese caso, es fácil construir el isomorfismo. Damos un complejo perfecto soportado en el espectro de A y le hacemos corresponder la suma alternada de los respectivos proyectivos que participan dentro, de las clases de proyectivos que participan dentro de ese complejo. Muy bien, cuando el anillo regular es conocido que el K0 de A es isomorfo al grupo de Grothendieck G0, o sea, el grupo de Grothendieck de los A módulos finitamente generados. Eso es un resultado clásico de la categoría algebraica y por tanto, entonces, cuando el anillo es regular, el K0 de A soportado en el espectro de A es isomorfo al G0. Aquí como comentario interesante es que ese isomorfismo entre K0 y G0, ¿no? En el contexto clásico, inicialmente es un isomorfismo de grupos, a nivel de grupos. Pero es sabido que el K0 de A también, vía el tensor, tiene una estructura de anillos. Entonces, como tenemos una biyección, ¿no? O sea, la biyección a partir de ese isomorfismo de grupos, podemos transportar la estructura de anillo de K0 para el G0 de A. Y cuando se hace ese transporte de estructura, interesante es que ese producto en G0 de A aparece la fórmula Tor de ser. Entonces, esas cosas están íntimamente conectadas. Muy bien, para nuestro propósito, esto de aquí es muy importante. Los complejos cuya homología tiene longitud finita. ¿Cómo así? En el caso de que el anillo es local netheriano, ¿no? Conmutativo, ya no voy a hablar más de conmutativo, todos los anillos son conmutativos. Bien, entonces si tenemos un complejo soportado en el maximal, ¿sí? Entonces se puede probar de que todos los módulos de homología, ¿sí? Todos los módulos de homología también van a tener soporte ahí en ese maximal, como son finitamente generados, entonces van a tener longitud finita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y como las dimensiones proyectivas son finitas, estamos asumiendo eso, ¿no? Entonces, eso de aquí nos permite definir una aplicación que va de perfectos soportados en M para Z, donde a cada complejo le hacemos corresponder esta suma alternada, donde aparecen estas longitudes de los módulos de homología. ¿Sí? Esta fórmula aquí es lo que se conoce como la característica de Euler-Poincaré. Bien, sucede que esta aplicación ρ satisface
que cuando tenemos un casi isomorfismo, entonces ρ de P igual a ρ de Q. Además de eso, cuando tenemos una secuencia exacta corta, esa secuencia exacta corta de complejos induce una secuencia exacta larga al nivel de los módulos de homología, y usando eso es posible mostrar de que esa ρ también es aditiva, o sea el ρ del término central de la secuencia exacta corta igual a la suma de los ρs de los extremos. Siendo así, como el K0 es un objeto que satisface una propiedad universal, va a existir un único isomorfismo, ¿no?, del grupo K0 soportado en el maximal con valores en Z, de tal forma que L, vamos a llamar L, porque esto de aquí tiene que ver con las longitudes como A módulos, aquí debería tener un A en bajo, ¿no? Es igual a coincide con ese ρ que definimos anteriormente. Cuando nuestro anillo es regular, es posible mostrar que ese homomorfismo L realmente es un isomorfismo de grupos. Por tanto, ese grupo K0 va a ser generado por un elemento, ¿no?, o va a ser un grupo cíclico, y el grupo y el generador de ese grupo es precisamente la clase del complejo de Koszul asociado al sistema regular de parámetros A1, A10. Estos parámetros son los generadores mínimos del ideal maximal. Bien, ¿y quién es ese complejo de Koszul? Ese complejo de Koszul es bastante importante dentro del álgebra conmutativa, la geometría algebraica, para recordar. Cuando tenemos una sucesión finita de elementos del anillo, el Koszul, asociado a esa sucesión, es por definición el tensor de esos complejos. Para cada Koszul de A1, Koszul de A2, Koszul de AD, donde se define el complejo de Koszul con respecto a un elemento del anillo, simplemente como este complejo aquí. En la posición 1 tenemos el anillo, en la posición 0 tenemos el anillo nuevamente, en las otras posiciones es 0, entonces va a ser un complejo finito de caras como son A, entonces son módulos libres, por tanto son proyectivos, es el anillo infinitamente generado, y esta aplicación aquí es el producto por A. Entonces, el complejo de Koszul para una secuencia, para una sucesión, es el resultado de tensorar, ¿bien? Entonces ahí todo ese Koszul van a ser al final que pues, todos sus elementos que van a aparecer ahí van a ser módulos libres y por tanto y de rango finito, ¿ok? Pues bien, entonces es posible mostrar que cuando es tomado una secuencia regular que genera el anillo, ¿no?, que genera el maximal, entonces la clase del complejo de Koszul es precisamente el generador de este grupo de Grothendieck. Muy bien. Bien, lo interesante aquí es que podemos dotar de un llamado producto CUP, ¿no? Aquí no encontré la traducción, el CUP product, que se utiliza bastante a nivel de homología singular, en topología algebraica. Entonces, bien, ¿cómo funciona? El hecho es de que vía el producto tensorial, ¿no?, si son dados dos cerrados Z y W del espectro de A, entonces, y agarramos un par de elementos de este producto, entonces vía este producto CUP,
le haremos corresponder un complejo o un elemento del grupo K0 soportado en la intersección de estos cerrados. ¿Y cómo se define? Se define así, a nivel de generadores, entonces la clase de P CUP con la clase de Q es igual a la clase del producto tensorial. Ese producto tensorial, ¿sí? El soporte de esto de aquí va a ser la intersección. Como esto de aquí está soportado en Z, está soportado en W, entonces esto de aquí va a estar soportado en la intersección. Muy bien. Bien, tengo aquí unos detalles técnicos que inducen esa aplicación bilineal y es posible mostrar que esa de ahí es asociativa, es conmutativa y tiene un elemento unitario. Muy bien. Ok, entonces ese producto CUP va a ser importante justamente en la demostración de la conjetura de ser en el caso regular. El próximo paso es interpretar la conjetura del anulamiento de ser en términos de la K-teoría. Muy bien, supongamos que es dado un anillo local, ¿no? Un anillo local, y M un A módulo finitamente generado de dimensión proyectiva finita. Vamos a definir la clase de M, como la clase de una resolución proyectiva de M. Esa resolución proyectiva de M es un complejo formado por módulos proyectivos, ¿sí? De tal forma que esta secuencia aquí sea exacta. O sea, en el conúcleo del mapa que conecta el P0 con M es justamente M. Como estamos asumiendo que la dimensión proyectiva de nuestro módulo es finita, entonces esas resoluciones proyectivas van a ser finitas. Y otra cosa, si escogemos otra resolución proyectiva, porque esas resoluciones proyectivas no son únicas, entonces dentro del contexto de la álgebra homológica se prueba que dos resoluciones proyectivas de un mismo módulo son casi isomorfas. Entonces, si son casi isomorfas, entonces aquí en el grupo representan el mismo objeto. Por tanto, esa definición aquí está bien dada. Muy bien. Si consideramos otro módulo finitamente generado, también de dimensión proyectiva, y asumimos que la longitud del tensor es finita, o sea, el tensor es m torsión, o equivalentemente la intersección de los soportes es el conjunto unitario formado por el maximal. Entonces, fíjate, el producto Q, como definido anteriormente, este M sería ¿quién? Sería la clase de una resolución proyectiva de M, CUP con la clase de una resolución proyectiva de N. Pero ya vimos que este producto CUP es igual al tensor de esos complejos. Como esto de aquí es una resolución proyectiva, toda esa parte de aquí exacta y el conúcleo del último mapa es M. Por tanto, el soporte de ese complejo es igual al soporte de M. Entonces, esto de aquí está soportado en M, pertenece al K0, soportado en M. Esto de aquí pertenece al K0 soportado con soporte en el soporte de N. Y esa intersección es M. Entonces, este K-product va a estar en el K0 soportado en la intersección, que sería M. Este aquí es importante, lo conocemos, vimos anteriormente, por ejemplo, que en el caso regular, esto de aquí es isomorfo a los enteros, más aún el generador positivo, entre aspas, digamos, es la clase del complejo de Koszul asociado a un sistema regular de parámetros. Muy bien, si aplicamos, como estamos en K0, podemos aplicar
Euler-Poincaré, aquel homomorfismo L, del cual hablamos en el slide anterior. Entonces, L de este cap, sería L de este de aquí, debería ser, por definición, la suma alternada de ¿quién? De las longitudes de las homologías de este tensor. Pero esto de aquí es una resolución proyectiva de M, es una resolución proyectiva de N. Entonces, ese producto tensorial, esa homología de ese producto tensorial es, por definición, el TOR. Entonces, nos encontramos con esta suma alternada de longitudes de los TORs, que por definición es la multiplicidad de ser de M y N. Entonces, con esas hipótesis, la multiplicidad de ser de M y N es exactamente igual a la característica de Euler-Poincaré del Q-product de M y N. Por tanto, para demostrar que esto de aquí es cero, vamos a mostrar que L de este Q-product es cero. Ese de ahí va a ser la estrategia. Muy bien. Entonces, ahora entramos en lo que son las operaciones de Adams. Las operaciones de Adams son en honor a Frank Adams, ¿no? Clásicas dentro del contexto de la topología algebraica. Pues bien, Guillet-Soulé imitan ese proceso y axiomatizan lo que deberían ser las operaciones de Adams en este contexto. Muy bien. Cuando en el caso clásico de un anillo, por ejemplo, es más simple construir operaciones de Adams. Aquí es un poco más sofisticado. Consideremos una subcategoría plena de la categoría de los anillos conmutativos noetherianos, que es cerrada por localizaciones. O sea, toda vez que tenemos un objeto de esa categoría, o sea, un anillo conmutativo noetheriano, y pegamos y tomamos un subconjunto multiplicativo cerrado de A, entonces la localización pertenece a esa categoría. Por ejemplo, C puede ser toda la categoría de los anillos conmutativos noetherianos. Localizaciones de noetherianos son noetherianos. Muy bien. Dado un entero positivo K, una operación de Adams, en el sentido Guillet-Soulé, de grado K sobre C, es una colección de funciones, ¿sí? Para cada Z subgrupo tenemos una aplicación de una aplicación mejor del grupo K0 en A, en el grupo K0 en A, en el mismo, que satisfacen los siguientes axiomas. En verdad, cada uno de esos psi, K, A, Z son endomorfismos de grupos. ¿Eh? Este de aquí es un endomorfismo de grupos, no es una aplicación cualquiera, es un endomorfismo de grupos, entonces es preservada la aditividad. También existe una compatibilidad con respecto al Q-product. ¿Cómo así? El Q-product, si por ejemplo, pegamos un elemento soportado en Z, otro soportado en W, el resultado va a estar soportado en la intersección, ¿cierto? Entonces, si alfa es un elemento aquí de K0 soportado en Z y beta K0 soportado en W, entonces se cumple esta relación, el psi K de A, Z inter W, porque este cap va a estar en justamente el grupo soportado en ZBW. Entonces ahí se preserva este producto, ¿no? En términos de diagrama, es más simple entender esto de aquí, ¿no? O sea, ese diagrama ahí va a ser conmutativo. Entonces, aquí es la aplicación CUP, ¿no? O sea, aplicación bilineal CUP, aquí abajo también. Y de aquí a aquí son las respectivas endomorfismos, el producto de los respectivos endomorfismos psica AZ y psica AW. Muy bien, y aquí es el psica A la intersección. Entonces este diagrama aquí debe ser conmutativo.
Muy bien, el tercer axioma es sobre la naturalidad, o sea, tiene un comportamiento funtorial, debería. ¿En qué sentido? Ya vimos que el grupo de Grothendieck tiene un comportamiento funtorial en el siguiente sentido, que si cambiamos de anillo, entonces tenemos el mapa inducido en los respectivos, entre los respectivos espectros, espectro de B con espectro de A, y la hipótesis que teníamos es que si Z es un cerrado del espectro de A y W un cerrado del espectro de B, con esa condición, entonces este diagrama aquí debería ser conmutativo. Los mapas verticales son las respectivas operaciones de Adams. Aquí faltó el exponente K. Y aquí son esos homomorfismos inducidos por phi. Entonces, estos diagramas tienen que ser conmutativos. Y finalmente, el otro axioma es llamado de normalización. Eso ahí dice que psi-K, una operación de Adams de A con respecto al vanish de un elemento, o sea, los primos que contienen ese elemento, del complejo de Kosul asociado. Esto de aquí es igual a K veces la clase del complejo de Kosul dentro del K0 de A soportado en el vanishing de A. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una sucesión de elementos de A, ¿no? Para una sucesión de elementos? El complejo de Kosul asociado es igual al tensor de todos los complejos de Kosul elementales. Pero ya vimos que el tensor tiene que ver con quién, con el K-product. Entonces, haciendo unos cálculos, es posible demostrar que el psi-K, aquí ya no puse índice para no cargar la notación, ¿no? El psi-K de la clase de un complejo de Kosul asociado a una secuencia finita es igual, ¿no? Aquí en principio es de aquí por definición el tensor sería igual a psi-K de los respectivos CAP, ¿no? Y por los axiomas anteriores, esto de aquí sería K veces, o aquí K veces el complejo Kosul de A1, ¿no? Cap con coseno de A a D. Cada uno de esos K. ¿Cuántas veces voy a tener D? Entonces va a aparecer aquí KD, ¿cierto? Y los otros van a ser los tensores. Y entonces vuelvo a la definición del Kosul. ¿Esto dónde trabaja? En el grupo de Grothendieck con soportes, la intersección de esos vanishing. La intersección de esos vanishing tiene que ser el vanishing de todos ellos. Muy bien, eso es importante para nosotros en el siguiente sentido, que si AM es un anillo local regular, las operaciones de Adams de grado K actúan como el producto KD. ¿Por qué? Porque esto de aquí va a ser un generador del grupo soportado en el maximal, o sea, de los complejos cuya homología es finita. Eso de aquí es generado por el complejo de Kosul asociado a un sistema regular de parámetros. Entonces, está llevando este generador en KD veces el generador. Entonces va a actuar como producto por KD. SD, como es un sistema regular de parámetros, obviamente va a ser, estoy trabajando en un anillo regular local, eso va a ser la dimensión del anillo. Muy bien. Guillet y Solé prueban dos teoremas fuertes, importantes. El primero es relacionado con la existencia de esas operaciones de Adams. O sea, porque definimos las operaciones de Adams para categorías de anillos conmutativos newtonianos cerrados por localización que satisfacen 4 axiomas. Perfecto. ¿Existen? Bien. En el caso de que la categoría es los anillos conmutativos newtonianos, Guillet y Solé prueban que realmente existen operaciones de Adams para cada grado.
más aún satisfacen estas operaciones de conmutatividad aquí. Muy bien. Entonces, sobre anillos conmutativos noetherianos tenemos operaciones de Adams. Perfecto. El segundo teorema es interesantísimo. Supongamos que tenemos una operación de Adams de grado K mayor o igual sobre una categoría de anillos conmutativos cerrada por localización. Por ejemplo, la categoría de todos los noetherianos. Bien, si A es un anillo regular y Z es un cerrado del espectro, entonces el grupo de Grothendieck de A con soportes en Z, que es un grupo abeliano, si es tensorado con con el grupo de los números racionales, que es un cuerpo, entonces esto de aquí tiene o puede ser decompuesto con una suma directa interna de estos subgrupos aquí, donde ese J varía desde la altura de este ideal, ¿sí? Altura del ideal sería la dimensión del localizado, en el caso de primos, por ejemplo, hasta la dimensión. ¿Y quiénes son estos de aquí? Estos de aquí, en verdad, son autoespacios, espacios de autovalores, ¿sí? Como se trabaja en el álgebra lineal, porque al tensorar con Q, esto de aquí pasa a ser automáticamente un espacio vectorial, una Q-álgebra, por tanto, un espacio vectorial sobre Q. En otras palabras, el teorema dice que este operador, el psiK tensorado con Q, es diagonalizable, porque en el álgebra lineal sabemos que se puede expresar con una suma directa, un espacio vectorial con una suma directa de autoespacios, entonces es diagonalizable, y más aún, sus autovalores van a ser estos KJ. Esos KJ que van variando entre la altura del ideal y la dimensión de A. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora para finalizar, vamos a dar una idea de la demostración de la conjetura del anulamiento de ser en el caso regular local. Consideremos un anillo noetheriano local de dimensión D. Dos módulos finitamente generados de dimensiones, vamos a llamar dm y dn respectivamente. Como siempre, la hipótesis que la longitud del tensor es finita, o sea, la intersección de soportes es m, y que además de eso, la suma de esas dimensiones es menor que d. Entonces debemos probar que la multiplicidad de ser de esos dos módulos es igual a 0. Muy bien. Como estamos en un anillo regular, resoluciones, los módulos finitamente generados tienen resoluciones proyectivas finitas, ¿sí? Muy bien. Entonces, una resolución proyectiva, aquí una resolución proyectiva finita. Además de eso, sabemos que en ese contexto ya existen operaciones de Adams. Entonces, vamos a tomar una operación de Adams de grado K con K mayor o igual a 2. ¿Por qué? Porque vamos a usar ese teorema de descomposición. ¿Ya? Bien, entonces, la clase de este complejo tensorado con 1, este aquí un detalle técnico para que esté dentro de este tensor, y este tensor, por lo que vimos anteriormente, se decompone como esta suma, estos de aquí son núcleos, ¿cierto? Como en el caso anterior son núcleos o autoespacios, de I que va de D menos la dimensión, es la altura, y aquí faltó, disculpen, aquí este índice superior tiene que ser la dimensión del anillo, D, ¿ya? Muy bien, entonces ese elemento puede ser escrito como una suma finita, aquí ya está correcto, ese D. Una suma finita de elementos alfa I, donde esos alfa I son autovectores correspondientes al psiK, con autovalores KI, como vimos en el teorema de Guillet-Soulé.
Análogamente, podemos hacer lo mismo para la clase de esta resolución proyectiva de n tensorado con 1. La misma cosa. Aquí la suma directa de jd menos dn hasta la dimensión. Nuevamente aquí me olvidé de escribir ese d. El hecho es de que ese elemento también puede ser escrito como una suma. El Q-product, ¿no?, de auto, en donde estos BJ son autovalores, autovectores, disculpa, con autovalores KJ. Bien, como estos AJ, alfa J y BJ están en el grupo de Grothendieck, ¿no?, con soportes, primero en el soporte de M, el otro en soporte de N, y la intersección es el maximal, y sabemos que como es regular, esto de aquí, ese grupo es isomorfo a Z. Muy bien, entonces el tensor de este grupo con Q va a ser isomorfo al tensor de Z con Q, y por tanto, y como estoy tensorando sobre Z, que es el anillo, todo esto de aquí va a estar en Q. Muy bien, esos Q-products respetan los productos. Otra cosa importante, aquí hay un detalle interesante. Este alfa I Q-product con BJ ya va a estar aquí, en Q, o sea, el tensor de este grupo con Q. Y vimos que sobre este grupo, aquí sobre este grupo, cualquier operación de Adams de grado K actúa como que se comporta como un producto de K elevado a D. Entonces vamos a tener esa relación K elevado a D del Q-product, que es esto, y esto de aquí respeta el Q-product, ¿no?, por los axiomas, más esto de aquí es ¿quién? K elevado a I, y el otro es K elevado a J. Entonces tenemos esta relación. Pero aquí hay un detalle interesante. I es mayor o igual que D menos dm. Y J es mayor o igual que D menos dn. Como nosotros estamos asumiendo que la suma de las dimensiones de m más dn es menor que D, entonces un cálculo rápido muestra que I más J es mayor que D. Para cualquiera de esos, I más J es mayor que D, y además estamos tomando operación de Adams de grado mayor o igual que 2. Entonces, ¿cómo es posible que esta igualdad sea verdadera? KD por esto igual a K I más J. Esto es mayor que D, ¿cierto? ¿En dónde? En un cuerpo, en este caso los racionales. Entonces, la única posibilidad es que esto de aquí, este Q-product, sea 0, cualquiera que sea el IJ. Muy bien, por tanto, otra cosa, aquí, cuando tensoro, ¿no?, como esto de aquí es isomorfo a Z, puedo pensar este tensor como se identifica con el mismo, ¿no? Entonces, voy a tener ya dentro de ese grupo la siguiente relación. El K-product de M con N, que por definición el K-product de la resolución proyectiva, de las resoluciones proyectivas correspondientes, va a dar igual a 0, porque todos estos caras aquí son 0. En consecuencia, la intersección, multiplicidad de intersección de esos dos módulos, que ya vimos, fue interpretada en este contexto como la característica de Euler-Poincaré, L de esa suma, ¿no? Entonces voy a tener que sumar longitudes de este módulo, pero esto de aquí es 0, entonces no tengo que sumar nada. Las longitudes del módulo 0 es 0, entonces esto da 0. Por tanto, la multiplicidad de intersección de ser efectivamente es igual a 0. Entonces, eso demuestra la conjetura en el caso local. Bien, la bibliografía que usamos en este caso para desarrollar este seminario
Es el bonito artículo, muy interesante, es bastante técnico, hay que conocer algunas cosas para poder entenderlo más. Después que usted entiende, va a ver que es una belleza de artículos debido a Gillette y Soule, Intersection Theory, Using Adams Operations, sí que fue publicado en el Inventions el año 87, ¿sí? Y la segunda referencia es el maravilloso libro de álgebra local de Jean-Pierre Serre, ¿sí? Una joya que todo matemático, en mi opinión personal, debería tener. Muy bien, eso es todo, mis amigos. Muy bien, muchas gracias, profesor Napoleón. A Gracias a continuación, ustedes. a la ronda de preguntas o comentarios al público que puede escribir en el chat del Google Meet o también poder levantar la mano en la parte inferior de esta misma plataforma. Veo que David Carvajal ha levantado la mano. David, te dejo para tu pregunta. Sí, primero, buenas tardes. Muy buena la ponencia. La técnica, gracias, sobre gracias. todo, de cómo aplicar las operaciones de Adams también se resalta mucho justamente en la parte final de la demostración. Mi pregunta, bueno, en realidad son dos preguntas. Uno, la primera es si tiene conocimiento sobre la conjetura, pero sobre otro tipo de anillos, por ejemplo, anillos, no sé, semilocales, tipo Dedekind semilocal, una cosa así, o tipo Cohen-Macaulay, una cosa por ahí, no sé si, porque varias partes de las construcciones no requieren de ser regular local, perdón. No Y requiere. justamente, pues, creo que la última parte, creo, solo de las técnicas de las operaciones de Adams, que es donde utilizan que sea cerrado por localizaciones, pero, por ejemplo, sobre anillos de semilocales o de, por ejemplo, Dedekind, no sé si hay algún avance en cuanto a esa rama para probar las conjeturas. Mira, buena pregunta. En verdad, Ser propuso, o sea, de manera general, esto de aquí para anillos regulares, pero la demostración de él inicialmente es solamente para anillos regulares que contienen un cuerpo, ¿cierto? Ahora, esa imposición de las regularidades para que las dimensiones proyectivas sean finitas, eso es importante, o sea, tenemos que tener resoluciones proyectivas finitas de esos módulos para que haga sentido esa fórmula de ser. En verdad, basta con que uno de los módulos proyectivos tenga dimensión proyectiva finita, ¿cierto? Obviamente que si cuando es regular, todo el mundo va a tener, ¿cierto? Pero inicialmente es eso. Ahora, el Gillette Soule, él demostró que también vale para cocientes de anillos regulares por secuencias regulares, lo que se llama intersección completa, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, indican de que tiene que ser completo, o sea, el completamiento de ese anillo tiene que ser un cociente de un regular por una secuencia regular. Entonces, él demuestra ese caso. Y Roberts usa otras técnicas. En verdad, no conozco el trabajo de Roberts, ¿no? A pesar de que es un gran algebrista conmutativo. No conozco este trabajo, ¿no? Pero sé que él demuestra también para anillos con singularidades aisladas. Los anillos regulares son Cohen-Macaulay en general, ¿no? Ahora, no sé realmente si exista solución para anillos más generales. Lo que sé es que hay un contraejemplo en el caso de que si es asumido que uno de los módulos tiene dimensión proyectiva finita. Más cuando los dos módulos tienen dimensión proyectiva finita y no asumen regularidad, es un problema en abierto. Un problema en abierto. ¿Ok? Yo creo que hay muchas cosas por hacer aún en ese contexto.
Sí, también lo que quería ver era porque la homología que se desarrolla ahí es básicamente sobre los enteros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si se cambian los coeficientes ahí? Eh, la homología. Bien, no, esos números, sí, sí, sí. Sí. No, no entendí bien la pregunta, discúlpame, a ver, ¿cómo si? O sea, en vez de tomar un sistema regular constante, como los enteros, tomar otro tipo de homología de grupos, por ejemplo. Ya. La conjetura tiene algún indicio de ser válida, por ejemplo, sobre alguna homología de grupos en particular, que ya no sea la homología, bueno, tradicional, ¿no? Ujú. Eh, no, 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 no. Realmente desconozco, para ser sincero, desconozco. No, no te sabría informar al respecto. Más voy a ver ahí, sí, voy a tratar de indagar cosas. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por las preguntas, por el comentario. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario al profesor Napoleón? Mm, Solamente yo tengo una pequeña curiosidad. Honestamente Sí, desconozco un poco el tema. Sin embargo, cuando usted empezó la ponencia, mencionó la multiplicidad de intersección según SER. sí, Lo primero que se me vino a la mente fue multiplicidad de intersección sobre curvas proyectivas planas, por ejemplo, y el teorema sí, de Sud, ¿no? Para sí. curvas con 5 grados. Esa Ujú. definición que nos ha dado según SER tiene que ver con la definición de curvas planas proyectivas, es una extensión o alguna relación. Sí, sí existen relaciones, gracias por la pregunta, Alfredo. Sí, sí, existen resoluciones, disculpa, existen relaciones entre esos diferentes tipos de intersecciones. Hay, por ejemplo, cuando ¿cómo que lo llama? Intersección propia, o sea, cuando la dimensión del módulo, la suma de las dimensiones del módulo igual a la dimensión del anillo más la dimensión del tensor, entonces en este caso se prueba que esa fórmula de intersección, en el sentido de ser, coincide con esas fórmulas de intersección de las cuales tú estabas hablando, que tienen que ver con Besud, ese tipo de cosas. Inclusive eso de ahí está probado en el propio libro de SER. Entonces tú especializas en el caso de que el módulo es un cociente de un anillo por un ideal y entonces ahí vas a llegar a los casos geométricos. Muy bien, excelente. Ujú. Eh, Muy bien, me parece que no hay alguna otra pregunta. Profesor Napoleón, muchas gracias por la ponencia del día de hoy de parte de nuestra universidad. Sí, veo una pregunta más. A ver, Paulo Seminario, veo que ha levantado la mano. Lo dejo, Ajá. Paulo, para su pregunta. La verdad no es exactamente una pregunta. Para ser sincero, profesor, ha sido muy interesante la palestra. Le he tratado de seguir dentro de los pocos conocimientos que puedo tener en categoría. Más que nada, quiero aprovechar el tiempo para agradecerle la invitación, aceptar la invitación y estar aquí presente en este encuentro interdisciplinario de matemática que estamos organizando desde la Universidad Nacional del Callao. Realmente de parte del comité organizador, como presidente, de parte de todos la comunidad que envuelve la Universidad Nacional del Callao, estamos muy agradecidos por su ponencia. Ha sido de un alto impacto y un alto nivel, sobre todo dejando en claro que hay muchas cosas por avanzar todavía en esa línea de la categoría en la parte algebraica, ¿no? Nuevamente, muchas gracias y ese era el comentario más que nada que quería hacer. Ahora sí, te dejo, Alfredo. Sí, muy bien. Entonces despedimos al profesor Napoleón. Previamente agradecerle nuevamente de parte de la comisión organizadora, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y nuestra universidad por su
gran conferencia en este congreso, en este encuentro interdisciplinario de matemáticas. Lo despido con unos fuertes aplausos. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí, claro. ¿Podría hablar? Claro. Bien. Bueno, Alfredo, Pablo, muchas gracias. Hagan mis extensivos a través de ustedes, al profesor Wilfredo también, seguramente está por ahí, y a los demás organizadores del evento. Realmente es muy importante hacer ese tipo de eventos para divulgar la matemática, ¿no? entre los jóvenes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, fue bien utilizado el término interdisciplinario, ¿no? Porque de esa manera los jóvenes se van familiarizando con diferentes ramas, digamos, dentro de la matemática. Tal vez a algunos les puede gustar una área, otros otra área. Pero es importante que ellos se familiaricen o vean que existen ese tipo, ¿no?, de alternativas para que puedan posteriormente iniciar sus estudios en esa área. Muy bien, entonces muchas gracias a ustedes por la invitación. Disculpen que haya pasado un poco el tiempo y eso es todo. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy bien, entonces ya hemos culminado con las conferencias programadas para el día de hoy, jueves 26, y el día de mañana terminamos este encuentro interdisciplinario con 5 conferencias más, iniciando la primera a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias a todos por su participación, por su presencia virtual en este caso, y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Hasta mañana.